Voy a hablar de una cosa que se llama reduccionismo y emergencia. Reduccionismo y emergencia o orden emergente son cosas que están opuestas, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, el tema de psicología es súper interesante, porque de alguna manera es una disciplina que está bien cercana a esto que vamos a ver en este pedazo. Y ya voy a explicar por qué. El reduccionismo es como una estrategia, digamos, como de explicación. Dice, oye, yo puedo entender un fenómeno cualquiera si yo agarro como un pedacito y entiendo pedacito a pedacito las componentes del fenómeno. Entonces, por ejemplo, un reduccionista diría, yo puedo entender una colonia de hormigas si entiendo el comportamiento de una hormiga individual, o si entiendo las patitas de una hormiga individual, la cabeza de una hormiga individual, cómo se porta, ¿no es cierto?, la digestión de una hormiga individual. Si yo tengo el entendimiento de una hormiga individual, yo puedo entender una colonia de hormigas. Otra postura reduccionista es, yo puedo entender la sociedad, el orden social, si yo entiendo a una persona. Si yo, por ejemplo, entiendo, tengo una teoría completa, correcta, verdadera de la psicología de un ser humano, entonces yo ya puedo entender el orden social, puedo entender todo lo que tiene que ver con economía, con sociología, teoría social, etc. Eso podría plantear un reduccionista. Y este ejemplo es un ejemplo súper simple, muy simple para explicar como un problema, un primer problema que tiene un reduccionista. Es una banda de Moebius, o una cinta de Moebius se llama, eh, y que ustedes la pueden hacer. Si ustedes recortan una página, para no este libro, ¿no es cierto?, porque es un libro muy importante. Si ustedes agarran una hoja cualquiera, agarran una banda y unen las dos puntas, pero antes de unirlas, giran una y la unen, ¿no es cierto?, la pegan con cola fría o con scotch, acaban de formar una cinta de Moebius. Y una propiedad característica es que tiene una sola cara y un solo borde. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que si uno agarra con el dedo, tocando el dedo, ¿cierto?, esta cara, y empieza a seguir a lo largo de una misma cara, uno da la vuelta completa y vuelve al mismo lugar, sin levantar el dedo, vuelve al mismo lugar donde partió. O sea, tiene una sola cara. Y por otro lado, tiene un solo borde. Si yo hago lo mismo con el dedo, pongo el dedo en un borde, doy la vuelta completa, me voy a dar cuenta que terminó en el mismo punto donde partió, sin levantar el dedo. O sea, tiene una cara y un borde. Pero, ¿qué pasa si yo recorto un pedacito? Aquí estoy mostrando un pedacito de la banda. Corto un pedacito, pero solamente un pedacito. Ese pedacito, ¿cuántas caras tiene? Tiene dos caras, ¿cierto? Entonces, si yo, ¿qué pasa aquí? Estoy estudiando un pedacito chico de la banda de muebles. Y me doy cuenta que se rompe la propiedad característica, ¿cierto? Entonces, este es como un ejemplo súper sencillo, muy sencillo y elemental para decir, el reduccionismo falla. Yo diría que hoy día el reduccionismo es como muy ampliamente considerado como una estrategia que tiene varios problemas para poder entender varios fenómenos, ¿ya? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque de alguna manera quiero plantear que Adam Smith, cuando yo planteo, ¿no es cierto?, la actualidad de Adam Smith, y tengo algunas ideas más de él, algunos conceptos centrales, quiero plantear que él estaba súper en lo correcto. Él fue de alguna manera como bien precursor en una idea bien innovadora en que el reduccionismo falla, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos más concretos del reduccionismo. Estos dos son profesores, son filósofos, abogados, y escriben, ¿no es cierto? Son intelectuales públicos, por decirlo así, y escriben. Voy a mencionar algunos ejemplos que yo considero que son reduccionismo en un sentido bien especial. Fíjense, las sociedades modernas, dice Peña, viven en la ilusión o la nostalgia de una revolución que lo cambie todo. O sea, está diciendo que las sociedades que no cabe duda son formaciones de muchos seres humanos, ¿cierto? Son formaciones, estructuras que se forman en la interacción, ¿cierto?, y en la convivencia de muchos seres humanos. Las sociedades viven con ilusión y nostalgia. Tener ilusión, tener nostalgia, yo he tenido ilusiones, he tenido nostalgia, ustedes probablemente todos también, ¿no es cierto? Si son humanos, no son un holograma, probablemente también, ¿no es cierto? Los seres humanos no cabe duda que tenemos ilusiones, nostalgia. Pero plantear que la sociedad humana tiene, sin dudar que la sociedad humana existe, ¿no es cierto? A la Margaret Thatcher le atribuyen esa frase de que la sociedad no existe, solo existen los individuos. Aquí no estamos poniendo en duda que la sociedad como tal existe, ¿ya? Pero que la sociedad tenga ilusión, tenga nostalgia, ojo, o sea, ahí como que eso no necesariamente es así. Podría serlo, no vamos a decir que no, pero, pero es, o ¿dónde hay evidencia de que eso sea así? Después, Carlos Peña habla de un sujeto social. Dice, oye, hay que pensar del sujeto social que hay en Chile. Un sujeto social, o sea, la sociedad como sujeto, o sea, la sociedad como una subjetividad. La subjetividad no cabe duda, ¿cierto? Preguntémosle a Cristóbal por todas las teorías, pero de que
de que los seres humanos tenemos una subjetividad, ¿no es cierto? Y de cómo emerge el inconsciente, ¿no es cierto? Podríamos hablar sobre Freud, etcétera. Pero sujeto social, o sea, la sociedad tiene también una subjetividad. Y bueno, ahí obviamente también hay teorías para todo, pero en el fondo aquí lo que estoy planteando es una estrategia de decir, oye, la sociedad se comporta como las personas. Y aquí, fíjense, lo dice mucho más explícitamente, dice, las sociedades, al igual que las personas, siempre se ven inevitablemente puestas ante la necesidad de comprenderse a sí mismas. Los seres humanos tratamos de hacer de repente terapia, ¿no es cierto? Nos juntamos con amigos, etcétera, para poder entendernos a nosotros mismos, ir cuestionándonos, ¿no es cierto?, etcétera. Pero la sociedad, la sociedad se comprende a sí misma. Entonces, aquí lo que está haciendo esta persona, y esta persona también, dice, cuando el pueblo puede ser descrito en términos amplios como ansioso y hacinado, de alguna manera como que le está atribuyendo propiedades de los seres humanos, ¿no es cierto? Que tenemos una subjetividad, que podemos sentirnos ansiosos, hacinados, que podemos tener ilusiones, nostalgia, ¿no es cierto? Le está atribuyendo esas propiedades al pueblo, a la sociedad, al orden social, al colectivo, ¿no es cierto? Y eso puede ser, pero también puede no serlo, ¿no es cierto? O sea, es un error dar el primer paso como asumiendo que la sociedad tiene el mismo comportamiento que el ser humano. Entonces aquí esto lo hice, esto es una imagen que yo le pedí a Wally, que es una inteligencia artificial, porque obviamente esto, a todo esto es una hormiga, ¿no es cierto? Pero que está formada por millones de hormiguitas chicas. Entonces es como que fuera una colonia de hormigas que forma una hormiga grande, ¿no? Y esto obviamente que es una imagen falsa, ¿no es cierto? Yo he visto algunas colonias de hormigas, he visto fotos de muchas colonias de hormigas, nunca he visto una colonia de hormigas real que sea así, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, una formación de muchas hormigas, que indudablemente existen, vamos a ver algunas fotos en la lámina siguiente, no necesariamente describe las propiedades de una hormiga chiquitita, ¿cierto? No necesariamente. De hecho, lo que vemos en la realidad es que no. Es que las formaciones sociales de hormigas, de seres humanos, tienen ciertas propiedades que estudiamos, ¿no es cierto? Pero que no necesariamente tienen las mismas propiedades que la hormiga individual en este caso. Entonces, por eso que esta foto es como es una imagen, es una cosa irreal, ¿no es cierto? Que yo creo que, sé, la naturaleza no se me ocurre. Quizá algunos estorninos cuando se juntan y vuelan forman como un pájaro grande, así, ¿no? Pero ese quizá por ahí no debería, pero en fin, esto lo que quiero plantear es, estos son ejemplos de reduccionismo, ¿ya? Y aquí hay otro par de ejemplos que de alguna manera como que refutan el reduccionismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí esta es una formación que se forma, fíjense, de varias hormiguitas. Y estas hormiguitas forman un puente. Y este puente es súper importante para las hormiguitas porque le sirve como para trasladar cosas, esto les sirve para achicar la distancia, les sirve para evitar riesgos. Entonces, es una formación súper importante para el individuo y para el colectivo, para la colonia de hormigas. Y claramente hay un puente, ¿no es cierto? O sea, aquí indudablemente se forma esa estructura. Estudiamos ese puente. Tiene ciertas propiedades y está formado por hormiguitas. Y las hormiguitas están siguiendo unas reglas muy simples, ¿no es cierto? Y se forma un puente, ¿no? Entonces, las propiedades de lo que emerge, del orden emergente, son distintas a las propiedades de los participantes. Eh, y aquí, y aquí esto es un estudio en economía, en sociología, economía, y un estudio computacional, por eso que, que mencioné aquí, Javier, porque este modelo de segregación de Schelling, estos son modelos basados en agentes, pero en realidad es más como autómata celular, son modelos bien simples de comportamiento, en que aquí básicamente imaginémonos que lo que hacemos aquí es como poblar este cuadrado con varios cuadraditos chicos que son rojos, otros que son azules, y algunos espacios en blanco. Entonces, cuadraditos rojos y cuadraditos azules. Y lo que hacemos aquí es permitir que se puedan mover en su vecindad. Se pueden mover un poquitito, ya se pueden mover. ¿Y en base a qué se pueden mover? Entonces yo aquí les planteo, les programo a los cuadraditos que tienen, cada cuadradito tiene como una preferencia por estar cerca de un cuadradito del mismo color. O sea, el rojo tiene una pequeña preferencia por estar cerca de un rojo y el azul tiene una pequeña preferencia por estar cerca del azul. Y lo que se observa, después de un ratito de permitir que esto itere, ¿no es cierto? Lo que se observa es que hay ¡pum!, una segregación. Y lo interesante aquí, lo que descubrió este gallo, y se ganó el premio Nobel de Economía por eso, es de que simplemente con este modelo computacional simple, se daba una situación bien como contraintuitiva, y es de que esta segregación, que es completamente segregado, si se fijan aquí, oye, un barrio rojo, no se entiende el barrio rojo de Ámsterdam, pero un barrio, digamos, pintado rojo, ¿cierto? Y otro barrio completamente separado, que es el barrio azul. Y eso a partir de, y esto es lo interesante, eso se da a partir de una pequeña propensión de los azules por estar cerca del azul y del rojo por estar cerca del azul, o sea, del rojo, ¿verdad? Entonces, y aquí
Aquí abajo está la cita del señor Thomas Schelling, el que hizo ese estudio. Dice, los efectos sistémicos son abrumadores. No existe una correspondencia simple entre incentivo individual y resultados colectivos. Entonces, este es un ejemplo también importante en sistemas complejos, ¿no es cierto? Y que contradice el reduccionismo. Dice, ojo, aquí, si nosotros estudiamos el cuadradito chiquitito, nos damos cuenta que hay apenas una pequeña preferencia por estar cerca de alguien. Por ejemplo, alguien que es de mi misma religión, o alguien que se parece a mí, porque tiene un color de piel similar, o porque, por ejemplo, qué sé yo, tiene hobbies similares, le gusta jugar golf, o le gusta jugar pádel, o jugar ping-pong, entonces vivimos más o menos cerca. Pero a partir de eso, ¿cierto? Siendo que son individuos completamente tolerantes a gente muy distinta, igual se forman esta segregación. Entonces, si uno analiza todo, es como, segregación, intolerancia. Si uno analiza la pequeña parte, chiquitita, es algo distinto. Y bueno, en el fondo aquí, esto lo pongo así importante porque creo que Adam Smith en esto da en el clavo. Yo creo que Adam Smith hace cientos de años atrás, digamos, y de manera muy precursora, él ya vio que estudiar la sociedad como un todo, la estructura social, era algo distinto, ¿no es cierto? Que era necesario entender como algo distinto y no es simplemente como extender el ser humano en una escala más grande. ¿Y por qué? Fíjense, porque aquí este es un párrafo que es el párrafo quizá más famoso de la riqueza de las naciones. Él habla aquí de la mano invisible, ¿cierto? Él dice, oye, a ver, ¿es verdad que el individuo no intenta promover el interés general? El individuo no está promoviendo eso, dice. Ni tampoco sabe en qué medida lo está promoviendo. Es verdad que no intenta promover el interés general y tampoco sabe cuánto lo está promoviendo. Dice, él busca solo su propio beneficio. Dice, pero en este caso, como en otros, la mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no estaba en sus propósitos. O sea, él no buscaba generar el beneficio social. Él buscaba hacerse rico o beneficiarse a sí mismo, a su familia, a lo que sea. Y algo muy importante, creo yo, o sea, la conclusión aquí que quiero sacar, más allá de todo lo que se puede hablar, ¿no es cierto?, de esta frase o del libro, aquí en este caso particular lo que quiero mostrarle es que Adam Smith está en el clavo en cuanto a esto, ¿no es cierto? Claramente él está viendo que al actuar de manera local, ¿no es cierto?, el que, por ejemplo, no sé, pues, el que fabrica cuadernos, por ejemplo, imagínense a alguien que fabrica cuadernos, él está actuando de manera local, él tiene su fábrica, tiene sus trabajadores, tiene su familia, conoce a la gente del pueblo, pero los cuadernos después va y los vende afuera, ¿no es cierto? Y él tiene un precio, ¿no es cierto? Él tiene que responder a un precio. Precio al cual vende, precio al cual compra los papeles, ¿no es cierto? Los alambres, etc. Y al estar haciendo eso, pero buscando su propio beneficio, lo que está produciendo es un beneficio en la sociedad, que es una cosa que él ni busca, tampoco se da cuenta cómo lo genera. Entonces, aquí yo creo que Adam Smith, y por eso que en el fondo el título es la actualidad de Adam Smith, porque yo creo que en eso, al menos con lo que sabemos hoy, o con lo que digamos, pensamos hoy, yo creo que él está en lo correcto. Yo creo que es un insight muy importante en temas de entender eh, sistemas complejos y temas del orden social. Aquí hay un par de ejemplos que están bien relacionados con lo que vimos al principio. Comportamiento colectivo. Esto es, bueno, aquí voy a tratar de avanzar más o menos rápido. Esto es a partir de modelos computacionales, esto es simulaciones que se hacen, básicamente simulaciones de ecología. Aquí se simulan interacciones de animales, en este caso eh, creo que son unos zorros aquí. Y en este caso, estos son observaciones empíricas en un bosque en Minnesota de lobos. Estos son lobos a los que les pusieron unos collares con GPS, entonces rastrearon el comportamiento de los lobos. Y aquí lo que quiero mostrar es lo siguiente. Aquí, este es un ejemplo, ¿no es cierto? Este es un ejemplo que es una simulación computacional y después se contrasta con evidencia. Aquí estoy mostrando el mapa de lo que resulta de la simulación computacional. Y en este caso es una observación empírica. Se vio cómo se movían las distintas jaurías de lobos. Y lo que pasa en estos dos casos es de que emerge una territorialidad, emerge una especie de propiedad, ¿no es cierto? Aquí están los González, aquí están los Tapia, aquí están los Fernández, es como que se genera una especie como de barrio, ¿no? Y eso se observa en un montón de especies, al menos de mamíferos, en un montón de especies. Y lo interesante es que esta territorialidad, primero que nada, se forma en base a reglas muy simples, muy simples. Así como las hormigas forman esos puentes con reglas muy simples. La regla es evitación con específica. La evitación con específica consiste básicamente en que cuando hay un macho alfa, los machos alfa son estos como individuos que son masculinos, son bien dominantes, son como agresivos y dominan. Cuando un macho alfa va caminando por el bosque y huele a otro macho alfa, como que se da media vuelta y sigue para otro lado. O sea, se evitan.
se evitan los machos alfa, se evitan. Y eso, la gracia que tiene eso es de que está en beneficio del individuo y de la especie. Eso reduce el conflicto. Entonces, imagínense lo mucho más caótico que sería que los machos alfa se anduvieran peleando. Imagínense, se hacen heridas, se les infectan la herida, quedan más débiles para poder cazar. Entonces, en el fondo, en base a una regla muy simple, se generan estas cosas que uno ve más en el agregado. ¿Se fijan? Porque uno cuando ve, digamos, el tema como un todo, uno observa esta como territorialidad, este orden, ¿cierto? Que se da. Y aquí estas son las mismas hormiguitas que también fabrican puentes, y aquí esta cosa es súper interesante porque en base a las mismas reglas simples con las cuales lo fabrican, lo que se estudió aquí en este paper, lo que se estudia es cómo las hacen más eficientes, cuándo cumplen la regla de hacer un puente o no. Por ejemplo, aquí la hormiguita puede llegar y seguir caminando por aquí o no. Se fijan, puede seguir caminando por aquí, darse la vuelta y seguir para allá. Pero ¿por qué eligen hacer un puente? ¿O en qué situaciones eligen hacer un puente? Porque aquí, si se fijan, el puente les acorta la distancia, pero no sale gratis. Al hacer el puente, tengo más hormiguitas que están ahí paradas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo hacer un puente y cómo eficientar el puente? Es una cosa que surge, ¿no es cierto? Emerge eso, pero en base a interacciones, ¿no es cierto?, de individuos que están desagregados y con reglas muy simples. Y eso yo creo que es algo que ya hay claramente en Adam Smith, sin perjuicio de que obviamente hoy día se sabe mucho más de, de hormigas, ¿no es cierto?, de ecología, etc. Y aquí quiero traer unas citas más de Smith asociadas con un concepto que es el de feedback negativo, que es algo que ya vimos en el video y en la lámina anterior. Feedback negativo, ¿a qué me refiero con eso? Veamos esta primera cita. Esta primera cita es del libro 1. En realidad estas dos son del libro 1 y que está hablando de los precios y las cantidades de mercado. ¿Ya? Fíjense, dice, cuando la cantidad de cualquier mercancía llevada al mercado, o sea, yo por ejemplo, es menor que la demanda efectiva. Yo por ejemplo que produzco cuadernos, ¿se acuerdan que yo produzco cuadernos? Cuando la cantidad de cualquier mercancía llevada al mercado es menor que la demanda efectiva, o sea, cuando yo que produzco cuadernos me doy cuenta que lo que estoy llevando al mercado como oferta es menor que la demanda efectiva, todos aquellos que están dispuestos a pagar el valor completo de la renta, los salarios y el beneficio que deben ser pagados para llevarla al mercado, o sea, el precio que yo estoy acostumbrado a recibir cuando la demanda, ¿cierto?, se enfrenta a esto, eh, no podrán ser suministrados con la cantidad que desean. En este caso, si yo estoy entregándole menos al mercado, menos oferta al mercado que la demanda efectiva, dice Smith, ¿qué pasa? Dice, en lugar de pasarse sin ella, algunos en la demanda estarán dispuestos a pagar más. Va a haber algunos, cuando hay una escasez, va a haber algunos que van a estar dispuestos a pagar más. Se establecerá inmediatamente una competencia y el precio de mercado subirá más o menos por encima del precio natural. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Adam Smith? Está diciendo que frente a una bajada de oferta o frente a una restricción en la oferta, va a haber un aumento de precio, ¿no es cierto? Aquí me está hablando de que hay como una reacción frente a un cambio en el sistema. Aquí en este caso está diciendo, oye, cuando hay menor oferta, ¿cierto?, reduzco la oferta y la demanda se mantiene, lo que está pasando aquí es que sube el precio, ¿cierto? Y al subir el precio, me está diciendo que pasa esto. Pasa que, escucha, va a haber menos que están dispuestos a, a poder comprarlo, va a haber una competencia entre ellos y por lo tanto el precio va a subir, ¿cierto? Y obviamente que cuando el precio sube, eso le da señal también a otros productores de cuadernos. Entonces Miguel se va a poner a hacer cuadernos, ¿cierto? Porque sube el precio. Entonces él va a reaccionar y así. Entonces, feedback tiene que ver con eso, cuando hay retroalimentación en un sistema. O sea, yo que hago cuadernos, tengo un feedback, ¿por qué? Porque me entero del precio. Si el precio sube, digo, ya, perfecto, sube el precio, entonces ya, me pongo a hacer más cuadernos. Si el precio baja, pucha, nada, o sea, me está yendo más mal, voy a tener que echar a alguien, quizá produzco menos. Y aquí, cuando él dice que la cantidad de toda mercancía llevada al mercado se ajusta naturalmente a la demanda efectiva. Entonces, aquí de nuevo está el, el concepto de la banda invisible, solamente que aquí no está usando la palabra, ¿no es cierto? Pero está el concepto de la banda invisible. ¿Por qué? Porque dice básicamente que la mercancía se va a ajustar naturalmente. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a eso, a ese como ajuste dinámico, siendo considerando el precio, oferta, demanda y el precio. Eh, y eso, obviamente, o sea, como que resuena, lo que quiero hacer es conectar un poquito con el video al principio, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasó? Que al principio, cuando había pocos lobos, los lobos, ¿qué pasó? Que hicieron que la población de ciervos bajara, ¿no es cierto? La población de ciervos al bajar eh, trajo otras repercusiones como en la cadena, ¿se fijan? ¿No? Porque bajaron los ciervos o se fueron los ciervos del lugar donde estaban siempre. ¿Y qué pasó entonces? Los árboles empezaron a subir, ¿cierto? Entonces hay como una serie de cadenas que vienen para después y básicamente la explicación es obviamente que Adam Smith está hablando de ecología, pero
la estrategia de explicación y el mecanismo entre el feedback negativo es esencialmente eso, ¿cierto? Es que en el fondo es un sistema en que no está todo controlado desde arriba, sino que hay una interacción entre elementos y participantes. En base a ciertas señales, los participantes van, ¿cierto?, adaptándose, y de esa manera como que se va eh, autoajustando, ¿no es cierto?, o autoorganizando la estructura. Y finalmente aquí hay una crítica de Adam Smith. Este es otro libro que publicó antes, 17 años antes, que se llama La teoría de los sentimientos morales. Adam Smith, como ya les dije, creo que antes de ser economista, era un filósofo moral, era un teórico del derecho, etc. Y él aquí hace una crítica a lo que él llama el hombre de sistema. Él dice, el hombre de sistema es alguien que cree que puede ver la sociedad como un tablero de ajedrez y que cree que puede mover las piezas de ajedrez así como así, ¿no? Y él hace una crítica a ese hombre de sistema. ¿Por qué? Porque dice, no se da cuenta, este hombre de sistema no se da cuenta que las piezas de ajedrez, en el juego de ajedrez, no tienen ningún otro principio motriz salvo el que le imprime la mano. Esta no es la mano invisible, esta es la mano del hombre de sistema. Y dice, y no se da cuenta que en el vasto tablero de la sociedad humana, cada pieza posee un principio motriz propio, independiente del que la legislación elija imponerle. Entonces aquí está haciendo como una crítica a una visión de que en la sociedad humana un legislador puede creer ver todo, ¿cierto? Y mover las piezas así, así. Entonces aquí de nuevo con la idea de Yellowstone, de lo que pasó con los lobos, ¿cierto? Y todo el ecosistema, lo que pasó después, es un poquito como ponerse a pensar de que en realidad con la reintroducción de los lobos, que los humanos habían eliminado, ¿cierto? Con la reintroducción de los lobos, como que empezó a darse una especie como de dinámica, ¿no es cierto? Un ajuste dinámico de poblaciones, ¿no es cierto? Y de un montón de cosas que finalmente terminó en que se transformó completamente el parque. Y, y no estuvo gobernado, ¿no es cierto?, por un legislador. Aquí no fue como que llegó el gobernador de Yellowstone y dijo, oye, sé que en realidad yo quiero que los lagos vuelvan a tener más vida. Yo quiero ver más pajaritos, entonces, oye, hagamos que haga ya menos coyotes, ¿no? No fue así, ¿no es cierto? Como que fue una cosa que fue, digamos, reaccionando de manera desagregada. Eh, entonces, hay conceptos, digamos, que resuenan. Y yo creo que ya como para ir quizá terminando, porque hay varios otros temas, pero ya como quizá para ir terminando la idea que quería traer. Aquí Hayek, que es un economista del siglo XX, que estudió mucho a Adam Smith, estudió mucho también el tema de los sistemas complejos, epistemología de sistemas complejos, cómo se estudian, etcétera. Fíjense lo que dice, esto es una nota al pie de página que pone en un libro, dice, el tan ridiculizado milagro de que la búsqueda del interés propio sirva al interés general, o sea, aquí está hablando, aquí empieza él como un poquito defendiendo a Adam Smith, diciendo, oye, a ver, aquí la idea de la mano invisible de Adam Smith, hay algunos que se han reído de Adam Smith, ¿no? Que lo han casi que parodiado, ¿no? Que dicen, no, es que la mano invisible, ¿dónde está la mano invisible? No existe la mano invisible, que esto de que los mercados se autorregulan, eso es mentira, es un mito, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, dice, el tan ridiculizado milagro de que la búsqueda del interés propio sirva al interés general, y fíjense lo que dice, algo bien tajante, dice, se reduce a la proposición evidente de que en un orden en el que la acción de los participantes, imaginémonos por ejemplo yo como productor de cuadernos, un orden en el que la acción de los participantes está guiada por efectos que ellos no pueden conocer. ¿A qué se refiere con eso? Voy a hacer un paréntesis. Se refiere a que yo como productor de cuadernos, inevitablemente yo respondo a cosas que no conozco. ¿A qué se refiere con eso? El precio al que yo vendo el cuaderno o el precio al cual yo tengo que comprar el papel está dado por cosas que yo no tengo idea. Está dado por cosas que vienen de la demanda en China, está dado por las cosas que vienen de la oferta, de la tecnología con la que yo compito en Australia, está dado por un montón de cosas. Está dado en última instancia por la demanda que hay por cuadernos, ¿no es cierto? La demanda por cuadernos está dada por los precios de los microchips, porque los microchips se meten en las tablets que le compiten a los cuadernos, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Dice, oye, a ver, entendamos que cuando la acción de los participantes de un orden, o sea, yo como productor de cuadernos, está guiada por efectos que yo no puedo conocer, o sea, todas estas cosas que hablaba, ese orden se puede lograr solamente si se induce a responder a estos participantes a señales que reflejan los efectos de esos eventos. Aquí se está refiriendo a que yo puedo meterme y actuar y equilibrar ese mercado, ¿no es cierto? Solamente si es que yo puedo responder a alguna señal de lo que está pasando. ¿Y a qué se refiere con eso? Se refiere al sistema de precios. Yo como productor de cuadernos tengo que responder al precio. El precio está hablándome. El precio me está hablando a mí de cuánto quieren mis cuadernos, cuánto cuesta hacer mis cuadernos, porque yo compito con un montón de la gente y eso está metido en el precio, ¿cierto? Entonces yo tengo que responder al precio. Y si yo respondo al precio, entonces, perfecto.
Y ese es el mecanismo de la mano invisible. Y ese es un mecanismo que aquí Hayek está diciendo, ojo, no lo ridiculicen nada, porque es un mecanismo, digamos, que existe, que es verdad y que se puede estudiar. Ya, algo de metodología, bueno, aquí la verdad que quizás me podría demorar más, pero también yo creo que hay una cosa muy interesante en Adam Smith, que es identificar algunas estructuras que son diseñadas, ¿no es cierto? Como por ejemplo esta represa, esta es la represa de la central de papel. Este es un orden fantástico, súper sofisticado, ¿no es cierto? Hay un montón de ingeniería, genialidades, ¿no es cierto? Ahí. Y esto es una cosa que se diseña, esto lo diseñó un ser humano. Y esto, que es una colonia de hormigas transportando alimentos, ¿no es cierto? Esa foto la saqué en Colombia. Eso no está diseñado, ¿cierto? Eso es una cosa que emerge de nuevo. No está diseñado porque hasta donde sabemos eso, al menos con las herramientas de las ciencias, no podemos decir que aquí, oye, hay alguien que está dirigiendo, aquí hay un arquitecto, ¿no es cierto? No es el caso. Entonces, hay una distinción entre ambos tipos de fenómenos que observamos. Y yo, de nuevo, insisto aquí, yo creo que Adam Smith es muy claro en identificar aquellas cosas que no son diseñadas. ¿Ah? De hecho, Adam Ferguson, que es como un colega de Adam Smith, tiene una frase bien icónica al respecto. Aquí básicamente lo que quiero decir es que hay un paralelo entre Adam Smith y Charles Darwin. Darwin, el de la teoría de evolución por selección natural. Eso, de alguna manera, como que ya estaba desde antes. Y aquí voy a tener que detenerme aquí de nuevo con Hayek. Ya vamos a dejar a Milton Friedman y a Michael Spira, que es un filósofo de la ciencia, lo vamos a dejar así como de lado. Quiero enfocarme en esto. La idea de Darwin, efectivamente Darwin recorrió el mundo, estuvo en Chile, tiene un libro increíble, ¿no es cierto?, que es famoso, cambió la ciencia, es digamos, un cambio de paradigma, es una cosa impresionante. Pero el fenómeno, o sea, la estrategia explicativa estaba antes de Darwin. Fíjense lo que dice Hayek. Dice, la idea de evolución cultural es sin duda más antigua que el concepto biológico de evolución. Incluso es probable que su aplicación por Darwin a la biología se derivara a través de su abuelo Erasmus del concepto de evolución cultural de Mandeville Hume. Mandeville y Hume eran, digamos, casi que colegas con Adam Smith. O incluso más directamente de la Escuela de Históricas Contemporáneas de Derecho y Lenguaje. O sea, Adam Smith está teniendo una estrategia de explicación, una estrategia científica de explicación muy parecida a Darwin. Eh, y eso yo creo que es algo que también hasta el día de hoy no acompaña, ¿no? Es de hecho la estrategia que quiere usar Hayek para, para explicar cómo puede darse un orden social. Entonces, bueno, aquí al final yo quería tener una lámina para hablar algo de ética, pero la verdad que ya mejor me callo con esto. Esas eran las ideas más que quería exponer.